Dios te bendiga y Dios te guarde en el nombre poderoso de Jesús. Tu hermano y amigo Ronnie Alberto Marrero Hernández. En esta hora tengo una palabra del Señor para ti. Y quiero que vayas conmigo a tu Biblia en Romanos capítulo 8. Estaremos leyendo a la altura del verso 1. Estaremos considerando algunos versos y el verso 14. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. Por ser palabra de Dios, la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Amén y amén. Dios añada bendición a su palabra en el nombre poderoso de Jesús. Cuando miramos este marco en el que Pablo está escribiendo aquí a los romanos, este capítulo 8, viviendo en el Espíritu, nos lleva a nosotros a remontarnos de cómo fue la trayectoria de la vida de Jesús durante estuvo en el ministerio del Espíritu, caminando sobre la tierra. Jesús desde el principio de su bautismo comenzó inmediatamente lo que fue su ministerio. No comenzó antes, comenzó después que se bautizó. Dice que vino en el poder del Espíritu y fue por los diferentes lugares predicando el Evangelio, hablando de libertad a los hombres, hablando de que el yugo de él era fácil de llevar y hablándole a las personas de lo que era el reino de Dios venidero y que el reino de Dios ya se había acercado. El apóstol Pablo hace un paréntesis aquí de alguien que es un hijo legítimo del Señor y que anda conforme a su voluntad, y de los que por ende no son guiados por el Espíritu. La Biblia dice en Juan capítulo 1 verso 12 que a los que creyeron en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora bien, luego de que te pasan de no hijo a hijo legítimo, tú llegas aquí a lo que es ya un círculo íntimo con el Padre, un círculo íntimo con Jesús, directamente ya guiado por lo que Jesús determinó sobre cada uno de sus discípulos. Y como podemos ver, después que cuando comenzó el ministerio, empezó a reclutar personas. Dice que fue a la orilla del mar de Galilea, allá vio a Pedro y a Andrés, su hermano, y fue reclutando varias personas que conforme al Espíritu él iba eligiendo a cada uno de ellos. Dice que los llamó a cada uno para que fueran sus discípulos. Luego, después, cuando se mueve de aquí, vemos cómo pasa por el banco de los tributos y también elige a nuestro amado Mateo. Amén. Gloria a Jesús. Pero podemos ver algo aquí que llama mucho y capta la atención, y es que el verso 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿qué es estar en Cristo Jesús? No es estar con Cristo Jesús, es estar en Cristo. Lo que pasa es que aquí tenemos que abrir un paréntesis, porque cuando miramos la persona de Jesús, estar en él es pensar como él piensa, estar en él es andar como él anduvo, estar en él es dedicarle el tiempo necesario, así como él dedicaba ese tiempo a estar en intimidad con el Padre. Cuando tú eres una persona que estás en Cristo, tus frutos son diferentes a como tú caminabas antes de tú convertirte a él. Porque el problema es que él dice en su palabra que nosotros debemos de ser imitadores de él, ser manso y humilde de corazón como él lo es. Dice, y esos son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya los que andan en Cristo Jesús no piensan igual que como pensaban antes. Antes, si alguien los ofendía, si alguien los maltrataba, ellos querían pagar ojo por ojo. El mundo nos enseñó a nosotros que cuando a ti te hacían algo, cuando a ti te agredían, tú tenías que responder de la misma manera. Cuando tú vienes a Jesús, ahora tú entiendes lo que es poner la otra mejilla. Ahora tú entiendes lo que es llevar la milla extra, gloria a Dios. Porque muchas veces nosotros tenemos inconvenientes en nuestra vida
porque la Biblia claramente nos extiende que no somos santos. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, verso 23, que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, nosotros no merecemos nada, sino que por la gracia de Jesús. Ahora bien, cuando consideramos esta gracia, cuando consideramos lo que la palabra está diciendo aquí, ¿qué es ser guiado? ¿Qué es ser sometido a la voluntad del Espíritu? Estos son verdaderamente hijos de Dios. Ser guiado, podemos poner un ejemplo, es como cuando un niño desde pequeño está aprendiendo a dar sus primeros pasos. Ya luego que él aprende a caminar, fíjense que la gran mayoría de los padres toma a su hijo de la mano para poder caminar junto con él. Es decir, tenemos que tener alguien que nos ayude a entender cuál es la senda, alguien que nos ayude a comprender cuál es el camino, alguien que nos ayude a entender cuál es la meta, cuál es el logro, cuál es el punto de partida y el punto de llegada, gloria a Dios. Porque hay algo que marca la diferencia entre ser guiado por el Espíritu y no ser guiado por el Espíritu. Los que no son guiados por el Espíritu simplemente miran desde sus propios ojos. Una persona que está guiado por el Espíritu mira desde adentro antes de actuar, porque los frutos que él tiene son frutos de misericordia dados por el Padre. Mas el que ya anda en la carne, anda en la vanidad de su mente, conforme a los rudimentos de este mundo y ya no conforme a lo que es Dios. Y hay algo que me llama mucho la atención. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. No todos pueden clamar Abba Padre, porque como vemos en Juan capítulo 1, verso 11 en adelante, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y por tanto, aquellas personas que no estaban bajo la guianza del Espíritu, como podemos ver todos aquellos patriarcas, todos aquellos profetas, todas aquellas personas de renombre que podemos ver en la Biblia, que fueron personas sometidas a la voluntad del Señor, miramos entonces desde esta perspectiva que ellos no tenían una voluntad propia, ellos no tenían un andar propio de ellos, ellos caminaban conforme a lo que el Señor le ministraba. Cuando miramos aquí el comportamiento de cada uno de nuestros patriarcas y de cada uno de nuestros héroes bíblicos, su gran mayoría caminó conforme a lo que Dios le ministraba. Es decir, ellos tenían la guianza de lo que Dios desde el cielo le ministraba. Por eso Jesús, cuando llegó aquella voz desde el cielo, cuando estaba delante de aquellos griegos frente al templo, dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Porque el Señor no va a tener complacencia de aquellos que andan conforme a la carne. El Señor no va a tener complacencia de aquellos que andan conforme a los rudimentos de este mundo. El Señor no va a tener complacencia con aquellos que hacen la voluntad de ellos mismos y no la de Dios. Algo que me llama también la atención es que el verso 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Todos, por cuanto pecamos, estábamos condenados. Hay una ley que es de la muerte, que por el simple hecho de nacer ya bajo pecado, tenemos ya esas credenciales para empezar inmediatamente a sentir lo que es la muerte en nosotros. Pero como dice que no nos ha dado un espíritu de esclavitud para andar otra vez en temor, no tenemos que tener ya ese temor de andar en lo que es el pensamiento de que vamos a morir. Hay una esperanza, pero los que son guiados por el Espíritu, estos son verdaderamente hijos de Dios, los cuales Dios llamó por su misericordia para que conforme a la voluntad del Señor, pues nos guiemos. Dice aquí: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos. Y si herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de tú tener el premio de lo que es la guianza del Espíritu, tú tienes que estar sometido al Espíritu. Tú tienes que padecer como padeció Cristo. Tú tienes que padecer lo que Cristo padeció
en carne propia. Como en la promesa del evangelio que hoy llegó a nosotros, Él lo tuvo que sufrir en carne propia. Es necesario que tú entiendas que Cristo hoy te está llamando para Él glorificarse en tu vida. Es necesario que tú entiendas que Él quiere que tú seas guiado por su Santo Espíritu, que Él quiere que tú seas aquella persona que haga su perfecta y sana voluntad. Dice aquí, porque pues tengo por cierto que de las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. ¿Por qué? Porque lo que ahora vemos con nuestros ojos fue hecho de lo que no se veía, y lo que no se veía estaba por encima de lo que hoy físicamente podemos ver. Es necesario que tú entiendas que tenemos que ser guiados por el Espíritu para poder alcanzar el cielo y la promesa de la vida eterna que es en Cristo Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde. Se despide de este espacio y de este momento maravilloso tu hermano y amigo Ronnie Alberto Marrero. Dios te bendiga.